Las materias primas con las que se elaboran las piezas de cerámica pueden encontrarse en estado líquido, y entonces se llaman barbotinas, o sólido. En este último caso, se las denomina pasta o barro. Su calidad se controla en el laboratorio y se almacenan por separado en su estado terroso. Sus ingredientes son, entre otros, arcillas, caolines y feldespatos. Estos ingredientes son trasladados y depositados en tolvas, donde se pesan para que cada producto tenga la proporción adecuada de cada uno de ellos, según las prestaciones que se busquen. Después se descompactan, mezclan y diluyen en agua con la ayuda de defloculantes hasta que alcanzan la densidad deseada. A continuación se tamizan y se limpian de impurezas y se depositan en cisternas en estado líquido, es decir, como barbotina. Desde allí se distribuyen a las empresas para su utilización en el llenado de moldes. Si se han de servir en estado sólido, el proceso continúa. La barbotina se trasvasa a un filtro prensa donde se le extrae agua hasta obtener pasta con un determinado grado de humedad. Se procede a su rotura y desmenuzado y se la hace pasar por la extrusionadora. Allí se compacta para eliminar las bolsas de aire que hubiera podido almacenar en su interior y se obtienen masas plásticas de barro en tochos uniformes de dureza variable. Vuelven a pasar un control de calidad y son paletizados y almacenados. Posteriormente serán distribuidos entre las empresas para su uso en el torno o la prensa.